Está en esta mañana. Quiero hablarles de un tema que para mí es importante. Es un tema de cómo crece la fe. Cómo crece la fe. Quiero decirles que parte de la vida es el crecimiento. Así como ustedes lo oyen, parte de la vida es el crecimiento. Lo que entendemos, hermanos, por ley natural, es que todo lo que tiene vida está hecho para crecer. Es la forma como debemos captarlo o entenderlo. Todo lo que tiene vida, está hecho para crecer. Mire, los que somos padres de familia, a lo mejor recordamos con nostalgia y ternura aquellos pedacitos de gente. ¿Se acuerdan de nuestros hijos cuando estaban pequeñitos? No podíamos ni siquiera creer que fueran nuestros hijos. Una cosa tan pequeña. Y bueno, momentos tan hermosos, momentos llenos de mucha felicidad, pues hablando de los hijos. Pero hermanos, nuestros hijos crecen, aun cuando nosotros desearíamos tenerlos así de pequeños para arrullarlos, para acariciarlos, para besarlos. Pero eso pasa. Yo recuerdo que una de mis hijas, o más bien con todos jugábamos, ¿no? Y yo siempre estaba haciéndole mi voz de niño. Uno se pone a jugar con los niños y con su voz. Y uno se identifica con ellos y comienza a hablar y bueno. Pero llegó un día que me acerqué a mi hija y le comencé a hablar así de niño. Y me dijo: vos no sos niño. Y entendí una cosa, que ya había crecido. Ya no era la misma, sino era distinta. Ya había crecido. Mire, eso que causa tanta felicidad podría transformarse en total angustia si con el paso del tiempo descubriéramos que nuestros hijos no están creciendo. ¿Sí? Si nosotros descubrimos que nuestros hijos no están creciendo, entonces nosotros tenemos todo un lío, toda una dificultad, todo un problema. Entonces damos por sentado que nuestros recién nacidos no serán bebé toda la vida, y que por ley natural el crecimiento no les es una opción, sino una necesidad, así como lo oímos. Porque no es concebible que un ser vivo exista, pero no crezca. Porque todo lo que tiene vida está hecho para crecer.
Yo quiero que repitamos esta frase: todo lo que tiene vida está hecho para crecer. Cuando hablamos de la fe en Dios, o de la fe hallada en un hijo de Dios, pues hermanos, igual vamos a decir, igual ocurre, que esta no es una experiencia estática, una experiencia fría, sino más bien decir que nuestra fe en el Señor es una experiencia con movimiento, es una experiencia que tiene vida, fíjese usted. Y si tiene vida, decir que la fe en Dios está hecha para crecer. Está hecha para hacerse más grande. Eso es lo que debemos entender. Y Pablo, fíjese bien, lo dijo. Él lo expresó. Pablo lo dijo de la siguiente manera en 2 Tesalonicenses 1:3, si usted lo ubica. Él dijo lo siguiente. Oiga bien esta palabra. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces ahí está diciendo que la fe no va a ser la misma todo el tiempo, sino que nuestra fe en el tiempo será distinta, será diferente. Nuestra fe tiene, fíjese bien, que crecer. Tiene que crecer. Entonces, por ley espiritual, se espera que la fe de un hijo de Dios sea eso, una experiencia viva, una experiencia que le permita en el tiempo descubrir su cambio, su transformación en crecimiento de su fe. Y quiero decirlo que esto como algo normal, que refleje que es un ser vivo y no un ser muerto, fíjese usted. Entonces mi fe tiene que crecer por ley natural. No puede ser la fe la misma con la que yo inicié, fíjese bien, mi vida cristiana, ser la misma después de 20 años. Mi fe tiene que ser distinta. Mi fe tiene que ser totalmente diferente. Ahora usted me va a decir, pero yo siento lo mismo. Yo le voy a decir, la fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. La fe, hermanos, es esa firme convicción que nosotros tenemos en el Señor, en nuestro Dios. Entonces decir que esa experiencia, fíjese, de creer en el Señor, de creer en el Dios Todopoderoso, no va a ser una experiencia fría, sin movimiento, estática, sino tiene que crecer. Después de 10, 15 años, usted no se puede quedar, hermanos, únicamente, ay, hermano, lo único que puedo hacer es recoger la ofrenda. No me diga. No me diga después de 15 años que usted se sentiría satisfecho si su hijo, después de haber pasado el 9º grado, lo único que quiere hacer es sumar. Yo creo que nadie se sentiría contento. Pues igual le voy a decir, en el ámbito espiritual,
Hermano, después de 15 años, a mí solo póngame a recoger ofrenda. ¿Verdad? No podría ser. No puede ser. Ahí hay un cristiano que no creció. Ahí hay un cristiano cuya fe no está creciendo, como dice la palabra, sino está estático, está frío, no tiene movimiento, fíjese bien. Entonces es un problema. Si usted viene a su hijo que se va quedando, pero demasiado limitado en su estatura, entonces usted lo llevaría al médico. Y para que el médico indague y dice, yo no sé, mire, este muchacho tiene tantos años, pero fíjese que su estatura, lo llevaríamos al médico. Entonces igual yo le diría, si después de 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, su práctica de evangelio únicamente recoger una ofrenda, entonces usted se quedó sumando toda la vida. Por eso decimos que la fe en el Señor tiene crecimiento. Y en la medida que vamos comprometiéndonos, porque ese es el punto, nosotros vamos adquiriendo mayor responsabilidad y como tal vamos dando a conocer que no nos hemos quedado chiquitos, sino que somos grandes en el Señor. Hemos crecido, amén. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos de veras anhelamos crecer en el Señor? Crecer en Cristo, amén. Entonces Pablo lo dijo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por eso a mí me gusta el tema del crecimiento. ¿Por qué? Porque nos dice una cosa importante, que los cristianos debemos aprender a evaluarnos y a observarlos y a observarnos. Exactamente como usted evalúa su negocio. Usted evalúa su negocio y dice, bueno, mis ganancias en tal día, tal meses fueron así. Voy a continuar igual, voy a subirlas. Entonces yo debo de aprender, como hijo de Dios, si voy a entrar en esa dinámica de crecimiento, aprender a evaluarme a mí mismo, aprender a observarme a mí mismo. ¿Con qué objeto? Con el objeto que, si descubro dentro de mi crecimiento que no estoy creciendo, entonces esas son pautas para ir incluso delante del Señor y decir, Señor, algo está pasando en mí. No estoy creciendo. Tienes que ayudarme. E incluso uno sabe, fíjese bien, en dónde no está creciendo. Entonces la fe tiene que ser activa, la fe tiene que ser dinámica, la fe no es una experiencia fría, la fe es una experiencia de crecimiento en el Señor. Fíjese usted, quiero decirle que el tema del crecimiento de la fe también fue un tema de interés para los discípulos del Señor Jesucristo, ya que en cierta oportunidad fueron los mismos discípulos quienes dijeron al Señor, óigase bien, Señor, Señor, aumentanos la fe. Señor, no estamos conformes con la fe que tenemos. Señor, queremos algo distinto, queremos algo diferente.
quiero decirle esto. Un cristiano normal es aquel que aspira que su fe crezca. Un cristiano anormal es aquel que no tiene mayor aspiración para su crecimiento espiritual. Si usted es un cristiano normal, deseará crecer. Si usted es un cristiano anormal, usted tendrá en poco el crecimiento de su fe. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿usted es un cristiano normal o un cristiano anormal? Ay, no, qué duro. Ahí concluimos. ¿Cómo somos? ¿Somos normales? ¿Aspiramos al crecimiento o no nos gusta crecer espiritualmente? Bueno, yo sé que nos gusta crecer en todo, ¿verdad? Es algo normal. Pero mire, qué bueno que estamos acá. Yo sé que nuestra fe ha sido capaz de llevarnos a muchas experiencias lindas a través de toda la vida. Y yo felicito de veras en el nombre de Jesús a aquellos que de manera perseverante le han echado todas sus ganas a la fe en el Señor. Y hoy están pues acá. ¿Por qué no le damos un aplauso a aquellos que se esfuerzan en su fe? Yo quiero traer en esta mañana, y ese es el punto principal, 3 reflexiones que nos permitan captar el punto de importancia sobre ese proceso de crecimiento que debe darse en todo cristiano normal. ¿Cómo es que se va a dar? ¿Cómo es que se va a operar ese crecimiento? Porque esa es mi tarea. Esa es mi tarea. 3 reflexiones que nos permitan captar ese proceso de crecimiento del cual todos debemos dar referencia o dar testimonio. ¿Cómo se da el crecimiento? Número 1, decir que crecemos. Óigase bien, ¿en qué momento usted puede considerar que crece? Crecemos en la medida que vamos obedeciendo la palabra del Señor y optando a un corazón de siervo frente a la autoridad y señorío de Cristo Jesús. Fíjese, ¿cuándo es que mi fe va creciendo? Va creciendo en la medida que vamos obedeciendo la palabra del Señor y optando un corazón de siervo frente a la autoridad o señorío de Jesucristo. Quiero decirles que esta fue la respuesta que el Señor le diera a sus discípulos cuando ellos con todo el interés preguntaron, pidiendo al Señor que les aumentara la fe. Estos versículos que vamos a leer, a mí siempre me llamaron la atención. Y me llaman la atención porque el Señor les dice a los apóstoles, aumentanos la fe. Y pareciera que en su respuesta el Señor se hace loco totalmente y comienza a hablar de otra cosa distinta, diferente. Y no, o sea, Él les estaba respondiendo su
su pregunta. Quiero que vayan conmigo a Lucas 17, 5. Oigan la palabra. Dijeron los apóstoles del Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y oiga, aquí es cuando como que se pierde en otra cosa. Y dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice: pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien: prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Le encuentran ustedes su lógica? Ellos están preguntando: aumentanos la fe. Y el Señor viene y comienza a narrar de un siervo. Y a mí nunca me pegaba, pareciera que en la lectura decía: pero ¿y por qué le contestó esto? No le atinaba. Pero fíjese que no. Para que la fe crezca, es bien importante el desarrollar una mentalidad de siervo de Dios, cuya responsabilidad es la de siempre obedecer al Señor, obedecer su palabra, no importa si nos da las gracias o si nos dice que no nos va a recompensar. Pues si hicimos lo que teníamos que hacer, o lo que era nuestro deber, a lo sumo lo que hicimos es llegar a la categoría de un siervo de Dios, de un siervo inútil, perdón. A lo mejor usted lo piensa, lo reflexiona mejor en su casa, pero que crecemos en nuestra fe en la medida que obedecemos o en la medida que desarrollamos una mentalidad de siervo frente a la autoridad del Señor Jesucristo. Ese es uno de los aspectos que quisiera dejar en esta mañana. Aumentar mi fe implica, fíjese bien, que ha aumentado mi dependencia como siervo de Dios. En la medida que soy más sujeto, más obediente a mi Señor, aun cuando Él no me dijera gracias, y aun cuando Él dijera: no te voy a dar ninguna recompensa porque al final sos mi siervo, pero si yo asumo esa responsabilidad de hacer lo que Dios manda, entonces lo que va a suceder es que mi fe va a aumentar, mi fe va a crecer. Yo necesito desarrollar una mentalidad de siervo, fíjese bien, siervo, y así como lo dice, y aún haciendo lo que Él me demanda, solo llegaría a la categoría de siervo inútil.
Entonces mi fe crece en la medida que obedezco. Obedezco, crece mi fe. Obedezco aquí, crece mi fe. Crezco cada vez que obedezco al Señor. Amén. Entonces cada vez que podemos decirle a algo, sí Señor, está bien, o sea, no te voy a reconvenir en nada, únicamente acepto que las cosas son así. Entonces dice, mi fe ha crecido. Y se aparta de ello, ni siquiera le añado o estoy pidiéndole, Señor, pero ¿qué me vas a dar en recompensa? Pero Dios, ¿y qué vas a darme si yo te doy? Dice que no. Al final el trabajo del siervo es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y eso es lo que necesitamos. Fíjese bien, no necesitamos incentivos, sino únicamente, bueno Señor, si tú lo dijiste, si tú lo dices en tu palabra, para mí es más que suficiente. Así tengo que hacerlo. Pero cuando estamos preguntando, Dios, ¿qué me vas a dar? Entonces, ya no estamos en la categoría de siervo que la palabra de Dios menciona. Y créame, cada vez que le decimos sí al Señor, le obedecemos al Señor, lo que estamos haciendo es que nuestra fe crezca aún más. Número 2, crece nuestra fe en la medida que somos capaces de ir agregando a nuestra vida de fe nuevos retos o desafíos. Quiero que vaya conmigo a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Oigan lo que dice la palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que la fe en el Señor no es estática, no es pasiva, sino crecemos, óigase bien, crecemos en la medida que vamos agregando nuevos desafíos, nuevos retos. Y eso lo dice la palabra. Mire, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir, sumar, podría ser, sumen a lo que ya tienen otra cosa distinta, sumen a lo que ya está otra cosa diferente. Esto es añadir. Tiene que ver con el hecho que somos creyentes. Fíjese que nos evaluamos, como decíamos al principio, y que reflexionamos en nosotros mismos a fin de ir descubriendo en qué áreas necesitamos crecer o qué nuevas virtudes necesitamos desarrollar. Solo de esa manera cada uno debemos de forma constante irnos haciendo retos, irnos haciendo desafíos a fin de que nuestra fe vaya creciendo. Yo quiero preguntarle, ¿cómo son los desafíos que usted se pone a sí mismo para el cambio?
¿En qué cosas ha dicho usted de sí mismo? Bueno, a mí me falta tal cosa. Hay cristianos que no les hace falta absolutamente nada. Vienen a la iglesia, oyen el mensaje en cualquier lado y por eso solamente dicen qué bonito. Porque ellos no están necesitando absolutamente nada. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mire, añadan, sumen. Si usted ya tiene una cosa, vaya por otra diferente. Ya alcanzó esa, hay otra más. Ya la alcanzó, vuelva a moverse. Vaya hacia otra. Sumándole. Pero yo digo, ahí está el error de lo que nos han enseñado. Venga usted, aquí vamos a caer todos. Y todos cayendo. Pero hermano, nadie creciendo. ¿Por qué? Porque esto de añadir es una evaluación personal que yo hago de mí mismo como para decir, a mí me hace falta esto y yo necesito trabajar en esta área de mi vida. Yo necesito trabajarla. Pero nos dijeron eso, vengan que aquí está todo eso. Y hoy qué bueno que hayan experiencias espirituales, pero los hermanos creyentes no están tomando ninguna decisión hacia el crecimiento. Y aquí es donde digo que la labor pastoral solo llega hasta acá. Y aquí está la confusión. Ay, usted se va a su casa. Es que hoy no sentí nada. Es que el hermano no llegó hasta donde tenía que llegar. Pero mire, usted tiene entendimiento. Lee la palabra. ¿Sabes cómo está la condición de su corazón? No creo que no llegue a entender que algo está necesitando más. No soy yo el que lo voy a revelar. Es usted el que tiene que evaluarse. Soy yo el que tengo que evaluarme. Entonces dice la palabra, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento. ¿Quién conoce esas cosas sino yo mismo? Mire, usted conoce su carácter, usted conoce lo que pasa por sus pensamientos, usted conoce, hermano, todo de usted, cómo está su familia, cómo están sus hijos, usted lo conoce todo. Entonces dicen, todas esas cosas añadan. ¿Qué les hace falta? Añadan. Añadid, dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Si no, dice, ay, no, es que yo no crezco porque el hermano líder que tengo no crece. Eso no puede ser. Yo leo la palabra, yo sé con lo que me topo en el trabajo, con qué lío, qué está diciendo la gente de mí en el trabajo. Es que este se pelea con medio mundo. Es que este no tiene paciencia. Bueno, la gente se lo está diciendo. Ellos están diciendo qué es lo que estamos necesitando. Entonces vengo yo y hago caso de la palabra. Y digo, bueno, me hace falta esta virtud. Parece que no tengo paciencia. Parece que no tengo amor. Parece que no tengo fe. Y comienzo a caminar, mire, en ello. A buscar eso. Señor, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo doy? ¿Cómo lo llego a tener, Señor? Hay algunos que nunca tienen una oración semejante. Toda la oración es, Señor, dame. Señor, dame. Señor, dame.
Señor, dame, pero nunca están diciendo, Dios, mi carácter, mi manera de pensar necesita un cambio, necesita una transformación. Amén. Lo necesita. Entonces vamos haciendo ajustes. Vamos haciendo ajustes en nosotros mismos ahí, a fin de ir cambiando, a fin de ir pensando de manera diferente. Entonces dice, bueno, el corazón le va dictando a uno, yo no puedo ver a ese fulano. Y cuando va la palabra, pues tenés que aprender a verlo. Ay, es que yo no me quiero topar con él. Pues vas a tener que toparte con él. Entonces la palabra, las circunstancias que hay en la iglesia, las circunstancias que hay en la casa, las circunstancias que hay en el trabajo, todo ello es como mi escuela que me va a demandar. Yo necesito estar en el punto exacto de obediencia en la palabra de Dios en todas las áreas de mi vida. En la familia, en la iglesia, en el vecindario, en el trabajo. En todo ello debo de dar la medida de lo que la palabra de Dios dice. Pero yo necesito trabajar y hacer lo que dice la palabra del Señor, añadiendo, sumando. Fíjese, yo le sumo, yo sumo. Ahora, ¿cómo se establecen los hábitos nuevos que yo estoy tratando de meter en mi vida? Pablo lo dijo. ¿Cómo los establezco? ¿Cómo hago que esa paciencia de alguna manera comience a salir en mí? Yo creo que siempre, de hecho, el Espíritu Santo es la obra perfecta. Pero yo necesito siempre tener los mejores pensamientos a fin de poder dar la medida de lo que se me está demandando en la palabra de Dios. Pablo decía lo siguiente en primera Timoteo 4:7, si usted quiere leerlo. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Yo descubrí de mí mismo que mi voz sonaba mandona. Yo no lo podía ver. Ese es el punto a veces crucial, que nosotros no vemos lo que necesitamos cambiar. Que mi tono era muy agresivo. Y una vez estábamos en la mesa y hablé algo. Y mi hija me dijo, me ofendiste, algo así, con las palabras. Y dice, yo no te he ofendido. Uno como papá defendiéndose. Descubrí que sí. Que mi manera de hablar, mi manera de comunicarme necesitaba un cambio.
necesitaba una transformación, fíjese bien, del Señor. Una vez iba para San Salvador y iba escuchando la radio y iba buscando aprovechar el tiempo, oyendo un seminario, y dijo el fulano: tu voz tiene que cambiar, tu tono de voz tiene que ser diferente. No es posible seguirte comunicando de la misma forma, de la misma manera. Y uno dice: entiendo, Dios, entiendo, Señor, que aquí tiene que haber un cambio. Entonces hay un ajuste. Tiene que haber, fíjese bien, ajuste. No es cosa de: Señor, cámbiame. Si ya te mostré el área en que tienes que cambiar, cambia esa área. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Cada vez que hablaba algo, trataba de oírme, trataba de escucharme. Mi tono de voz tiene que ser el más agradable, Dios. No puede ser el mismo, no puede ser igual. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una manera de hacer. Entonces dice Pablo: mire, si quieres cambiar y comenzar a hacer las cosas nuevas, ejercita lo nuevo que debes hacer. Está pendiente de lo que haces, cómo lo haces. Y sé tú mismo el que te reprima, el que te señale. Entonces, hay necesidad, o más bien uno se vuelve como más al tanto de: no puede ser esto. Yo le diría a usted: ¿cuál es el tono con sus jefes? ¿Cuál es el tono con sus hijos? ¿Cuál es el tono con su esposa? Yo he sido despectivo con ella, con mi esposa, en mi tono de voz. Yo he tenido que llegar a concluir: yo no puedo comunicarme con mi esposa de esa forma, de esa manera. Tiene que ser un tono distinto, un tono diferente, fíjese bien. Un tono distinto, un tono totalmente diferente. Pero me doy a entender, usted puede venir toda la vida, hermanos, a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y usted seguir siendo el mismo. Y el siguiente domingo: gloria a Dios, aleluya, qué lindo estuvo el culto. Mira, hijo de... ¿Verdad que no? O sea, día con día, añadir, sumale a la actitud, sumale todos los días, sumale, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. No se trata solo de venir a cantar el último canto que se está cantando. Ay, gloria a Dios, ya me puedo el último canto. Y tu carácter. La palabra dice eso. Volvamos a repetirlo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añádele conocimiento. Al conocimiento añádele dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia añádele piedad. Mire, y eso no es cosa: no, es que yo soy así, porque Dios no me cambia. No, Dios ya te cambió en la cruz del Calvario. Ahí nos cambió el Señor. Luego nos revela su palabra para que seamos nosotros los que tomemos todo lo que querramos, pero con responsabilidad. Con responsabilidad. Entonces debemos cuidar, fíjese bien, que nuestro papel en la casa, en el trabajo, en la iglesia, debemos dar la medida de lo que el Señor nos está pidiendo, nos está
demandando. Amén. Mire, si usted es uno de los que en todos lados usted llega tarde, entonces no puede seguir llegando tarde. Máxime, hermanos, a las obligaciones de la iglesia. O sea, si usted es un servidor o si usted es un maestro, me dicen 7:30, usted tiene que estar 7:20. ¿Por qué? Porque son vicios que se van creando. Son vicios. Y no debemos. Si no, hacemos nuevas cosas, agregamos nuevos elementos, y eso es lo que entendemos como responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Agregamos. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que reflexionamos en nosotros mismos? Porque esa es una de las cosas que nosotros no hacemos. Reflexionamos en lo que la gente hace. Reflexionamos en lo que los demás hacen. Ahí tenemos argumentos para hacer pedazos a medio mundo. Pero no es eso, sino yo me estoy evaluando. Soy una persona que en mi fe está creciendo. Hoy conozco más. No, conoce y aplica más. Amén. Entonces añadir, diga conmigo añadir. Vuelva a decir añadir. 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 Vuelva así pero bien fuerte. Añadir. Añadir. Señor quiere que sumemos y no que restemos. Amén. Entonces luchar por aquellas áreas. Hoy voy con esta, ya la gané, voy con esta. Ya la gané, voy con esta. Ya la gané, voy con otra. Ya la gané, ahora voy con esta. Dinámica. Dinámica. Y la vida, lo que sucede alrededor, ahí vemos exactamente lo que estamos necesitando. Lo que estamos necesitando. Número 3, para culminar. Quiero decirle que cada vez que crecemos y nos establecemos en un nivel de obediencia, oiga lo que pasa. Agregamos autoridad y poder de Dios en nuestra vida de fe. Así como lo oye. Cada vez que yo obedezco, en el área que yo obedezco, fíjese bien, en el área que yo obedezco, agrego autoridad y poder de Dios en mi vida. ¿Quién le puede decir a usted que le roba al Señor? Si usted es fiel con su tiempo. Pero cuando no lo hacemos, la primera que está afectada es nuestra conciencia. Pero mire, qué rico es estar en libertad. Qué rico de veras es estar en libertad en todas las cosas. Que nadie, dice la palabra, nos pueda señalar en nada. Entonces, eso es importante. ¿De dónde sacó esto? Fíjese que después de que el Señor Jesucristo venció la tentación del diablo, sosteniéndose en obediencia frente a la provocación del enemigo, pasó algo que nosotros debemos saber. El enemigo llegó y le dijo, buscando tentarlo y hacerlo caer, le tiró la primera, le tiró la segunda, le tiró la tercera y él dijo, no. Y a mí me impacta porque el versículo que sigue dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu
después que había sido capaz de obedecer a aquella área específica. Amén. Entonces el gobierno no puede llegar a usted cuando ha hecho los pagos exactos de todos sus impuestos. No puede llegar en lo absoluto a cuestionar. En esa área usted tiene poder. En esa área usted tiene autoridad. En esa área usted es solvente, fíjese bien. En esa área hay poder de Dios en usted, porque hay obediencia, fíjese bien. De ahí se levanta la obediencia. A nosotros nos han dicho, yo sé, ora más para tener más poder. Y yo digo, obedece más para tener más poder. Oramos, pero no obedecemos. Entonces no hay poder. Solo del momento, sí. Te toco y ay, sí, todo el mundo. No. ¿Cuándo es que verdaderamente hay poder de Dios fluyendo? En la obediencia exacta. En este momento, a lo mejor ustedes se dieron cuenta, el pastor Jorge H. López está haciendo que se presentó un hombre, dice, de 46 años a decir: usted es mi papá. Y quiero que me formalice totalmente la paternidad y que me dé, dicen ellos, una millonaria cantidad. ¿Qué le interesaría más a un hijo, el dinero o la paternidad? Pastor Jorge dijo: bueno, Señor, si yo soy tu papá, anda a hacerte un examen de ADN y veamos. El pastor Jorge ha decidido estar un par de días retirado de su prédica hasta que no se solucione esto. Pero quiero decirle que cuando hay obediencia, hay autoridad, y cualquier cosa la enfrentamos en el poder de nuestro Dios. Amén. Entonces, poderoso, mire hermano, poderoso es nuestro Dios. Fiel es Dios al que obedece. Fiel es Dios aquel que practica la rectitud. Fiel es Dios el que no usa su mesa para hacer pedazos a sus líderes. Una vez yo le mandé una fotocopia al pastor Alex por X cosa. En la misma semana, pastor Jorge, el pastor Alex me mandó un correo y me dijo lo siguiente: ¿no sabe usted que sacar una fotocopia de un libro con derechos de autor es un pecado? ¿No sabe usted que ir a comprar una película de $1 ahí en el mercado es un pecado? Entonces, es más fácil cantar, es más fácil saltar, hermano, que comprometerse con la palabra de Dios. Pero yo sí tengo sumamente claro, el poder de Dios derramado viene sobre la vida de una persona que vive en obediencia. Esa persona no tiene lío con la gente, esa persona no tiene lío con Dios.
y sabe, la presencia de Dios va con él. En todos lados. Yo recuerdo cuando el pastor Jorge vino, mire, y hizo una negociación de 4 millones y pico de dinero, de colones en ese momento, para comprar toda esta propiedad. Vino con los ancianos, nos sentamos con los fulanos que vendían esta propiedad. Yo lo vi negociar a él, al pastor Jorge. Yo le vi decir, bueno, señores, ustedes quieren tanto, nosotros les damos tanto. Ustedes han querido, o más bien piden esto, nosotros les damos exactamente esto. Hermano, tu negocio puede ser diferente. Tu casa puede ser diferente. Pero el lío es ese. El lío es que nos han hecho creer que aquí es donde sucede todo. Y yo le digo, no, es ahí en tu casa donde sucede lo mejor. Amén. Porque el poder sentarse junto con su esposa tranquila, con sus hijos tranquilos. Mandan a traer las pupusas donde la niña menche, ¿verdad? Qué rica las pupusas donde la niña menche. Eso es lo más rico que puede haber. Amén. Comamos las pupusas, nos gustan las pupusas, ¿verdad? Hermano, en la obediencia hay autoridad. En la obediencia al Señor hay poder de Dios fluyendo, así como lo oye. Ahí es donde está. Entonces lo que estamos diciendo, yo le estoy tirando, como dicen, a esto. Si nosotros tuviéramos líderes comprometidos en integridad en todo lo que nosotros hacemos, ahí va a estar la presencia de Dios. O sea, exactamente vamos a hacer las cosas como se nos han dicho. No vamos a buscar otra cosa diferente. Ya tenemos la guía. Y haciendo las cosas así, yo tengo bendición. Ahí está la bendición del Señor. Ahí está la presencia de Dios fluyendo, viendo aparecer cosas que ni imaginamos. O sea, descubriendo, pero no, es una cosa lindísima. Cómo la gracia de Dios aparece en aquel hijo, fíjese bien, que está obedeciendo acá, que es recto acá, ¿verdad? Que tiene su boca, mantiene su boca lo más cerrada que pueda. Y mire, la gracia, el bien y la misericordia, dice, te van a seguir todos los días de tu vida. Pero nos dijeron otra cosa. Nos dijeron cantemos, nos dijeron saltemos, nos dijeron aquí, ahí está la bendición. Y hermano, a mí me gusta saltar, a mí me gusta brincar, ustedes saben, y lo vamos a seguir haciendo. Pero hermano, sobre una base donde verdaderamente, fíjese bien, cada uno nos sintamos seguros que somos personas comprometidas con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso en todas las áreas de la vida, no solamente para brincar o para saltar. No es esa la idea, no es así. Amén. En todo, digo, ahí está el secreto de tu prosperidad en el negocio, ahí está. Pero ¿qué es? Integridad. Transparencia, rectitud. Ese es tu secreto. Y cuando eso sea,
te vas a dar cuenta que el Señor va a comenzar a abrir oportunidades por un lado, oportunidades por otro, oportunidades para acá. Vas a tener que decir, ay no, yo ya no quiero. Así como ya no quiero. Va a venir nuevas oportunidades. Dios recompensará el hecho de que no nos hemos quedado estáticos, sino que estamos creciendo. Y en todo el ambiente que nos rodea estamos poniendo la mejor actitud. Estamos reflejando a Dios en ello. No les estamos echando culpa a las personas. Estoy haciendo uso de mi responsabilidad. Yo tengo que cambiar, no las personas. Amén. Y el Dios Todopoderoso, hermano, ahí está. Yo digo, ahí está. Lo que anda buscando, ahí está. Ahí está, ahí está. Es que en la iglesia ya no cantamos. No, yo no, está bien acá. Pero yo quiero más, que te lo lleves a tu casa, a tu negocio, al lugar donde estés, allí. La presencia de Dios va a bajar en todo. Amén. Entonces, ¿qué quede esto? ¿Cómo crecemos? En obediencia, asumiendo nuevos retos, entendiendo que cada vez que obedezco, en mí hay más autoridad y más poder de Dios. Póngase de pie.